que es los versículos 20 al 21. Vamos a dar lectura al verso 20-21 y luego vamos a orar al Señor. Amén. Leamos. Dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Dios, en el nombre de Jesús, quiero orar, Padre amado, junto a mis hermanos, para implorarte, Señor, tu asistencia en mi vida, en nosotros, Señor. Que el Espíritu Santo pueda, Dios Santo, darme la capacidad, el poder para poder predicar tu palabra conforme es revelada, Señor, ser fiel a ella, y ayúdame a mí, Señor, a mí mismo, Señor, a poder insertar esta palabra en mi vida, y a todos juntos, Señor, como iglesia, poder también entender hoy día el propósito para lo cual tú nos has diseñado y nos has dejado en este mundo, Señor. Te pedimos, Padre, tu gracia sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hoy día, hermanos míos, quiero compartirle el tema de este texto, el propósito de la Iglesia de Cristo. El propósito de la Iglesia de Cristo, ¿ya? Y la idea, hermanos míos, de este texto es preciosa. Lo que Pablo quiere hacer aquí es cerrar. Siempre el apóstol Pablo, hemos dicho, que sus cartas las divide de alguna manera en dos secciones. La primera, una sección teórica, teológica, doctrinal, donde establece el fundamento doctrinal de todas las verdades que él quiere enseñar. Y luego le sigue a esta una sección práctica, donde el apóstol aplica todo lo que enseñó en la vida práctica de los creyentes que reciben esta carta. El capítulo 3, el verso 20-21, dan el término de esta sección doctrinal. Y generalmente el apóstol Pablo termina su sección doctrinal siempre con una doxología. La palabra doxología viene de la palabra doxo, que significa gloria, con una oración o con una expresión de exaltación a Dios. Siempre termina esa sección. Y luego ya el capítulo 4 comienza a insertarse en temas más prácticos de la vida de la iglesia y de la vida de los creyentes en particular también. Bueno, en este texto, hermanos míos, podemos ver de alguna manera no el resumen, sino que el clímax de lo que viene hablando ya. Hemos visto como en los capítulos 1 al 3, vemos que la iglesia de Cristo ha sido creada y diseñada por Dios en la eternidad pasada para ser conformada por pecadores redimidos por la obra expiatoria sustituta de Cristo en la cruz. Hoy nos ocuparemos de una gran verdad que debemos, hermanos míos, tener siempre presente. La iglesia de Cristo existe en este mundo para la gloria de Dios. Ese es el propósito principal de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo existe en este mundo para glorificar a Dios. Ahora, antes de ver la manera en que la iglesia glorifica a Dios, se hace necesario, hermanos míos, recordar algunas cosas importantes sobre qué es la iglesia de Cristo. Bueno, lo que la iglesia de Cristo es, a la luz de la enseñanza apostólica, se resume básicamente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, como hemos dicho, y podemos resaltar los siguientes aspectos de qué es la iglesia. Hermanos, la iglesia es el pueblo de Dios escogido por el Padre desde la eternidad. Eso lo establece ahí en el capítulo 1, versos 4 en adelante. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo. Hermanos míos, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, es
un pueblo escogido por el Padre. Eso es la iglesia de Cristo. Primero que todo, según el apóstol, es un pueblo escogido por el Padre. Esto lo repite el apóstol Pedro cuando dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos míos, es una gran verdad que nos debe hacer entender nuestra naturaleza como iglesia. Somos un pueblo escogido por Dios. Y como agrega el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, ¿cierto? Que esta elección de Dios no está basada de ninguna manera en algún aspecto personal de los escogidos. No es por su virtud, no es por nuestra moral, no es por nuestra calidad de vida, no es por nada que haya en nosotros. La única razón de fondo por la cual la Biblia nos muestra el porqué de la elección de Dios es por su amor y por pura gracia. Otra cosa que dice el apóstol en su carta a los Efesios respecto a qué es la iglesia de Cristo es que es el pueblo de Dios redimido por Cristo. Es un pueblo de redimidos, es un pueblo de gente salvada, es un pueblo lleno de pecadores perdonados, es un pueblo lleno de personas que disfrutan de haber sido lavados en la sangre de Cristo, limpiados, como decía el hermano, ¿cierto?, cuya deuda ha sido ya saldada. No es un pueblo de gente perfecta, es un pueblo de gente perdonada y que se sabe perdonada en la sangre de Cristo. Dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. También la iglesia es el pueblo de Dios sellado con el Espíritu Santo. El apóstol dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de su salvación, y después de haber creído, ustedes fueron sellados en Él por el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo como iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo en el mundo entero está sellada. Y ese sello, dice Efesios capítulo 1, es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué implica que somos sellados? Hermano, el sello indica una gran verdad. Somos propiedad de Dios. Somos de Dios. Somos de Dios. Y hermano, más que cualquier otra autoridad en este universo, el sello de Dios es inviolable. El sello de Dios, que es el Espíritu Santo, es la garantía de que todas sus promesas serán cumplidas para nosotros. Y es quien nos preserva, hermanos míos, en este mundo tan difícil hasta el final, el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo también es el pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, dice Pablo. El cuerpo de Cristo. Y esta es una figura muy importante. Él dice que a Cristo Dios sometió todo bajo los pies de Cristo. Y también dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sobre todas las cosas. Es verdad, humanamente nosotros tenemos cierto lenguaje, ¿cierto? Nosotros decimos, bueno, voy a ir a la iglesia del pastor Alex, a la iglesia del pastor tanto. No, pero la iglesia es de Cristo. Amén. La iglesia no tiene un dueño humano. Es Cristo el dueño de la iglesia. Es Cristo su Señor. Cuando una iglesia quiere aprender respecto de cómo se gobierna, nunca debe olvidar esta premisa. El Rey es Cristo. El dueño es Cristo. La autoridad suprema sobre la iglesia no es el pastor, es Cristo. Y Cristo gobierna su iglesia a través de su palabra y a través de la obra del Espíritu Santo en cada creyente. Es este Espíritu Santo el que conforma este cuerpo de Cristo llamado iglesia. ¿Y por qué le llama cuerpo? Bueno, por varias razones, pero una razón lógica es porque nuestras ideas y nuestros planteamientos de vida están en nuestra cabeza, pero quien desarrolla esto es el cuerpo. Nosotros vivimos en virtud de la cabeza, que es Cristo. La iglesia también, según el apóstol, es el pueblo de Dios, que también es llamado la familia de Dios y el templo de Dios. Así pues, ustedes, dice, ya no son extranjeros ni extraños, sino que ahora son conciudadanos de los santos y son miembros de la familia de Dios.
y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra del ángulo, en quien todo el edificio, hablando del templo, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para que more Dios en su espíritu. Hermanos míos, según este pasaje, nosotros somos familia de Dios y somos templo de Dios, como iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la familia de Dios, por eso hemos de desarrollar relaciones fraternales, de amor fraternal. El amor de Cristo expresado en nuestras relaciones. Vemos al Padre Celestial, vemos a nuestros hermanos, vemos todo este ambiente familiar dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es que vamos incluso a otra ciudad, a otro país, y cuando encontramos a un hermano en Cristo, es como si nos conociéramos. Tenemos el mismo lenguaje, tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Evangelio, si es que tenemos el mismo Evangelio. Pero es precioso entender al cuerpo de Cristo como una familia. Y también dice que somos templo. ¿Cuál es la importancia mayor de esta figura que ocupa Pablo cuando dice que somos templo? Que como iglesia de Cristo somos templo. Es el hecho de que Dios habita dentro de su iglesia. Y andaré en medio de mi pueblo, dice. Dios habita en medio de su pueblo. Dios habita en medio de su iglesia. También el apóstol nos recuerda que el pueblo de Dios, que la iglesia, es el pueblo de Dios que exhibe la multiforme sabiduría de Dios a las huestes celestiales. De este modo, dice el apóstol, la infinita sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, ¿cierto?, en las regiones celestiales. Hermanos míos, como dice un comentarista, por cierto, que los ángeles conocen el poder de Dios, tal como se ve en la creación. Ellos conocen todo el despliegue poderoso de lo que puede hacer Dios. Pero hermanos, los ángeles, la sabiduría de Dios, tal como se ve en la nueva creación que es la iglesia, les resulta algo nuevo. Los incrédulos, incluyendo los sabios filósofos, ven el plan divino de salvación y lo consideran una locura, una estupidez. Pero hermanos míos, los ángeles, cuando observan el desarrollo del plan de Dios en la iglesia, hermanos, alaban la sabiduría de Dios. Alaban la sabiduría de Dios. La iglesia es la vitrina que mira a los ángeles, donde en esta vitrina se exhibe todo lo sabio que es Dios. Pablo llama a esta sabiduría multiforme sabiduría. Esta palabra tiene la idea de que es multicolor, es de diversos colores. Esto sugiere belleza y variedad de todo lo que Dios hace en su iglesia. Son tantas cosas que Dios hace en su iglesia que la iglesia termina siendo una vitrina para exhibir esa multiforme sabiduría de Dios. Ahora, ¿quiénes componen la iglesia de Cristo? Bueno, el apóstol nos ayuda a entender también quiénes componen esta iglesia. La iglesia de Cristo, hermanos míos, la componen enemigos de Dios, adoptados como hijos. Enemigos de Dios, adoptados como hijos. Dice que nos predestinó para ser adoptados como hijos para Él. Hermano, qué precioso es que nosotros, siendo enemigos de Dios, hemos sido no solamente reconciliados en el sentido de volver a tener amistad, sino que hemos sido adoptados como hijos. Y esa adopción es tan preciosa porque conlleva en sí la posibilidad de disfrutar de toda la herencia que Dios tiene para nosotros. Porque, hermanos míos, Dios nos ha adoptado no como hijos de segunda categoría. Hermanos, hemos sido herederos de todo lo que el Señor ha prometido a su Hijo. Porque recordemos, hermanos míos, que las promesas hechas a Abraham fueron promesas hechas a la simiente de Abraham, que es Cristo. Pero tú y yo, por estar en Cristo, somos participantes de esas promesas.
Y hermanos, disfrutamos de todo lo que Dios ha prometido a Abraham, a Cristo y a nosotros. Qué precioso es entender que hemos sido adoptados como hijos suyos. Que no solamente cuando entramos en una relación con Dios a través de Cristo, no solamente entendemos que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, arreglamos nuestros papeles con Dios, sino que ahora Dios es nuestro Padre. Por eso que Cristo enseñó a sus discípulos diciendo, cuando oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Bueno, Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y eso es por mérito de Cristo. La iglesia de Cristo también la componen muertos resucitados. Muertos espiritualmente que fueron vivificados en Cristo. Pablo dice, ustedes que estaban muertos en delitos y pecados, cuando nosotros estábamos sin esperanza en esa condición de muerte, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, dice. Hermanos, estábamos muertos. Y la idea de estar muertos en pecado es la idea de que nosotros no teníamos ninguna posibilidad a través de nuestros propios esfuerzos de salir de esa situación. Porque un muerto nada puede hacer. Cuando Lázaro estaba en la tumba, hermano mío, no tenía ninguna esperanza por sí mismo de salir de esa tumba. A menos que alguien afuera de esa tumba tuviera el poder para sacarlo de la tumba. Y Cristo tiene el poder para sacarlo de la tumba. Así Cristo nos sacó de la tumba. Así Cristo nos resucitó. Así Cristo, cuando nos vio en nuestra miseria espiritual, murió para dar su vida y pagar el rescate de nuestra salvación. Y nos dio vida, dice Pablo, juntamente con Cristo. Por lo tanto, la iglesia también no solamente se compone de enemigos adoptados como hijos, sino que también de muertos resucitados. También la iglesia de Cristo se compone por pueblos enemigos reconciliados en Cristo para hacer una nueva humanidad redimida y santificada para Dios. Mire, porque Él mismo es nuestra paz, dice el apóstol, y de ambos pueblos hizo uno. Hablando de judíos y gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dice, para crear en Cristo, en Él mismo, de los dos, un nuevo hombre. Y la palabra hombre que ocupa Pablo ahí es antropos, que significa una nueva humanidad. Una nueva humanidad. ¿Por qué una nueva humanidad? Hermanos míos, porque somos caídos, porque somos pecadores, porque estamos muertos, porque somos enemigos, porque somos rebeldes, porque estamos perdidos, porque estamos condenados. Y la única manera de ser parte de esa iglesia es ser resucitados y ser vueltos a la vida para hacer una nueva creación. Pablo mismo lo dice cuando dice que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Entonces por eso es que dice, así que ya ustedes ya no son extraños ni advenedizos, sino que ahora ya son miembros de la familia de Dios. Hermanos, qué magnífico estatus nos ha dado el Señor. Habiendo sido enemigos, hermanos, hemos sido hechos su familia, su pueblo, su templo, su iglesia. Y todo por medio de la preciosa obra redentora de Cristo y por la admirable gracia y amor de Dios. A esta altura ya toma relevancia entender cuál es el significado primordial del concepto del término iglesia. La palabra iglesia es una palabra que significa literalmente llamar fuera. Se ocupaba para las asambleas públicas. Cuando en un pueblo, por ejemplo en Éfeso, se relata ahí en Hechos que cuando en Éfeso hubo todo este escándalo con Pablo y lo querían ahí apresar y tomar preso y todo eso, como habían autoridades romanas, dice que las autoridades convocaron a una asamblea. Y ahí ocupa la palabra iglesia, asamblea. ¿Qué quiere decir? Que dijeron ya, vamos a hacer una reunión acá, vengan todos aquí, ¿cierto? Esta asamblea se va a constituir para que abordemos el tema de este hombre, Saulo de Tarso. Y se convocó una asamblea.
Eso significa llamar para un propósito especial a un grupo de gente. Y esa palabra es la que fue usada por Cristo y por los apóstoles para denominar así al cuerpo de Cristo, que ahora es llamada la Iglesia de Cristo, la gran asamblea de Cristo. En esencia, hermanos míos, la Iglesia es la comunidad, es la asamblea de todos los creyentes que por la fe en Cristo y la acción del Espíritu Santo han sido unidos en un solo cuerpo, de una manera vital a Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de Dios para la iglesia? Bueno, Pablo lo dice también en su carta. La perspectiva es que seamos capaces, hermanos, como iglesia, de comprender el gran poder de Dios y de conocer el gran amor de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Hermanos, la voluntad del Señor es llenar con su plenitud a la iglesia. Que la iglesia rebose de Dios. ¿Y qué debemos hacer eso? El apóstol dice, debemos ser capaces de comprender en forma profunda el poder de Dios y de poder conocer más y más el amor de Cristo. De esa manera Dios va a llenar y llenar su iglesia. Pablo espera que los creyentes de la iglesia de Éfeso lleguen a ser plenamente capaces de comprender de manera plena el poder de Dios y de conocer vívidamente el amor de Cristo. Pero hermanos, estas maravillosas cosas que son tan sublimes y son tan profundas, como el mismo apóstol Pablo dice, que exceden todo conocimiento. ¿De qué manera criaturas tan limitadas como nosotros pueden llegar a experimentar esas cosas? El poder, el amor de Dios, si somos tan limitados, si somos tan egoístas, tan orgullosos, tan falibles. ¿De qué manera este llamamiento a manifestar esta multiforme sabiduría de Dios puede lograrse en una iglesia que está constituida por gente que es tan incapaz a veces de manejar situaciones de la vida? ¿De qué manera podemos vivir a la altura del llamado santo que Dios nos ha hecho? Porque, hermanos míos, la iglesia de Dios es una iglesia santa. Pero ¿de qué manera tú y yo podemos vivir esa altura? Bueno, y ahí está la respuesta del verso 20, que se resume en esta frase. Hermanos, la única manera en que la iglesia puede vivir a la altura de su llamado es Dios obrando en su iglesia. Dios obrando en su iglesia. No es tu esfuerzo, no es mi esfuerzo, no es tu expertise. No, es Dios obrando en mí, es Dios obrando en ti, es Dios obrando en todos nosotros. Ahora, por esto pasamos al segundo punto, que vamos a ver lo que la iglesia de Cristo tiene como posesión para cumplir su propósito. ¿Qué es lo que la iglesia tiene en este mundo para cumplir su propósito? ¿Sabe lo que tiene? Un Dios poderoso. Un Dios poderoso. Podríamos pensar, ¿qué tiene? Grandes personas, ¿cierto? Grandes personajes. Una vez escuché a alguien que dijo, ojalá se convirtieran más artistas a Cristo así para que la iglesia fuera más famosa. Bueno, nunca Dios ha necesitado de artistas. Es más, los artistas deberían convertirse verdaderamente a Cristo y cambiar su vida. Hermano mío, la iglesia tiene todo lo que necesita porque tiene un Dios poderoso. Por eso es que dice el apóstol, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Ahora, ¿quién es aquel que es poderoso? Bueno, Dios. Dios es poderoso. Hemos visto ahí en el Salmo que hoy día leímos, ¿cierto? El poder, el despliegue del poder de Dios en toda la historia de Israel. Hermano, tan poderoso es Dios que ha decretado todas las cosas desde el principio, de forma perfecta. Tan poderoso es Dios que ha reconciliado a sus enemigos consigo mismo a través de Cristo.
Tan poderoso es Dios que ha dado vida eterna a personas que estaban muertas en delitos y pecados y sin esperanza. Tan poderoso es Dios, hermanos, que ha transformado gente rebelde y pecadora en su amado pueblo. Tan poderoso es Dios que ha creado una nueva humanidad para su gloria. Tan poderoso es Dios que ha dado a su propio Hijo para redimir a su preciosa iglesia. Dios es poderoso. Dios es todopoderoso. Y la pregunta es, ¿confías en Él? ¿Confías en ese Dios poderoso? ¿Reconoces su gobierno sobre tu vida? ¿Acaso no sabes que Él es el único que puede salvarte y cambiar ese corazón duro y rebelde en un corazón que rebose de vida espiritual? Clama por tu salvación, porque Él es poderoso para salvarte. Clama por tu salvación, porque Él es poderoso para salvarte. Clama por tu vida, porque Él es poderoso para obrar en tu corazón. Abandona tu esperanza en tus propias energías. Abandona tu esperanza en tu propia justicia y clama a Dios. Él es poderoso. Es muy importante lo que el apóstol añade luego de decirnos que Dios es poderoso. Y esto es que Él es poderoso para hacer todo. Todo. Ahora, ¿qué es todo? Podemos responder con mucha propiedad. Todo lo que Él quiera hacer. Sin embargo, de acuerdo con la intención que Pablo tiene en sus argumentos, diremos que Dios puede hacer todo aquello que nos ha llamado a ser como iglesia de Cristo. Nos ha llamado a ser santos. Dios puede santificarnos. Nos ha llamado a ser luz y sal de la tierra. Dios puede ayudarnos a hacer eso. Dios nos ha llamado a ser un solo cuerpo. Dios nos puede ayudar a guardar esa unidad. Dios nos llamó a ser una embajada del cielo aquí en la tierra. Él nos puede dar poder para predicar su evangelio. Dios nos llamó a ser proclamadores del evangelio. Él nos puede guiar a las personas y a esta sociedad necesitada de Cristo. Dios nos llamó a ser luminares en medio de un mundo perverso. Dios nos puede dar la gracia para hacerlo. Todo esto, hermanos míos, es imposible hacerlo en nuestra propia capacidad humana. Necesitamos que Dios obre en nosotros. ¿Y con qué esperanza vemos eso? Bueno, con la esperanza cierta de lo que dice Pablo. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Todas las cosas. Ahora, ¿cuál es la expectativa que debemos tener de la obra de Dios en nosotros? El apóstol agrega que Dios es poderoso para hacer todo, y mire lo que dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Oh, si Dios tan solo me diera su gracia para ser una persona con más gozo, no solamente puede hacer eso, puede hacer mucho más que eso. A eso se refiere el apóstol Pablo. Ojalá yo fuera un poco más santo. Dios no solamente puede hacer eso, puede hacer mucho más de lo que tú imaginas en tu vida. Y hermano mío, qué lamentable es que individuos tomen estos pasajes para justificar su ambición, su codicia y diciendo, no, Dios puede darte mucho más allá. Y hablando de riquezas y todas esas cosas materiales que perecen. No, hermano, esto está enfocado a tu vida con Cristo. Tus anhelos de ser más fiel a Dios, tus anhelos de ser más maduro en Cristo, tus anhelos de crecer en la vida cristiana, tus anhelos de reflejar a Cristo en tu vida como esposo, como padre, tus anhelos de poder glorificar a Dios con tu vida, todos esos anhelos que ves de alguna manera frustrados cuando te miras a ti mismo, Dios te dice esto, yo puedo hacer mucho más de lo que tú imaginas o esperas. Pero Dios obrando en nosotros. No sé si te ha pasado, pero cada vez que yo trato de hacer cosas en mí, de hacer como una reingeniería, fallo. Pero cuando Dios interviene en mi vida para hacer algo, perfecto. ¿Y por qué a mí no me resulta y a Él sí? Porque Dios es poderoso. Porque Él es Dios y yo no lo soy, como dice un cántico. Él es Dios y yo no. Y qué bueno que no seamos dioses porque seríamos pésimos. Dios es perfecto, hermano. Tenemos un Dios perfecto, bueno,
bondadoso, tan equilibrado en su justicia y en su amor. Hermanos, Dios puede hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos, según el poder que obra en nosotros. Hermanos, la iglesia de Cristo está llamada a avanzar y crecer con el poder de Dios. Cuando el apóstol en el versículo 17 ocupa la expresión arraigados y cimentados en amor, son figuras que presuponen un árbol y un templo. Un árbol, dice, tiene que crecer y un templo tiene que edificarse. La pregunta es, ¿quién da ese crecimiento y quién edifica? Bueno, es Dios. Por eso hace alusión tanto a su poder el apóstol en esta sección. Su poder, su poder, su poder. Porque, hermanos míos, Dios es el que tiene el poder, tú y yo no lo tenemos. Hablando del árbol, del crecimiento, Pablo dice en una oportunidad, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, porque nosotros queremos ser algo, ¿cierto? En esta iglesia, ojalá fuera una persona, ojalá me tomaran en cuenta. Siempre les cuento mi anécdota cuando yo era más muchacho y yo reclamaba en mi iglesia porque no me hacían predicar y de pronto un hermano me dijo, ¿y para qué quieres predicar? Y no encontré respuesta. Porque finalmente yo quería predicar para mi propia gloria. Eso es lo que me quería él hacer entender. Porque uno quiere ser alguien, quiere ser algo. Pero Pablo dice aquí mirándose a sí mismo, el tremendo apóstol Pablo dice, hermanos, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios, que es el que da el crecimiento. También Pablo dijo, Cristo dijo a Pedro, hablando de edificar este templo, dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Hermanos, ¿quién edifica la iglesia de Cristo? Los que enseñan son meros medios, son instrumentos nomás ellos. Pero el maestro es Cristo. Él edifica su iglesia. Él la edifica. Cristo edifica su iglesia. El asunto aquí es que Dios, hermanos míos, es el que obra en su iglesia. Dios obra en sus santos. Dios es capaz de obrar en sus santos mucho más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Hay casos innumerables en la Biblia, ¿cierto? Que individuos que recibieron mucho más allá de lo que pensaban. No sé si recuerda a Mefiboset, el hijo de Jonatán, hijo de Saúl, nieto de Saúl, que ahí todo lisiado, quedó abandonado, y de repente un día David dijo, aquí, a ver, ¿hay algún pariente de Jonatán al cual yo debiera hacer misericordia? Y ahí estaba Mefiboset, y terminó comiendo en la mesa del rey. ¿Usted piensa que Mefiboset tenía proyectado esa vida? No, así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Cuando Dios le promete a Abraham un hijo en su vejez, hermano, Abraham y Sara tenían que ir a geriatría, no a neonatología, pero tuvieron un hijo. ¿Y por qué? Dios es poderoso. Hermano, tu propio caso. ¿Tú imaginabas que Dios iba a ser tan bueno contigo? Bendecirte. Dios es poderoso. Hermano, Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros imaginamos o lo que pedimos. Bueno, dicho esto, hermanos míos, voy al punto principal. La iglesia de Cristo existe para la gloria de Dios. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia. A ese Dios que es poderoso para hacer su maravillosa obra en nosotros, a ese Dios la iglesia debe darle gloria. Para eso existe la iglesia. Hermanos, la iglesia de Cristo no existe para el mero bienestar de esta sociedad. La iglesia de Cristo no existe para establecer un parámetro de ética o de moral para este mundo. La iglesia de Cristo no existe para la realización personal
de alguien. La iglesia de Cristo no existe para el lucro de seres corruptos que por la codicia hacen mercadería de los santos. La iglesia de Cristo no existe para entretener a la juventud. La iglesia de Cristo no existe para dar significado a los hambrientos de gloria. La iglesia de Cristo no existe para buscar poder y riqueza. No existe para albergar a gente moralista. No existe para la gloria del hombre. La iglesia de Cristo existe para la gloria de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia, dice Pablo. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. La pregunta es, ¿de qué manera la iglesia de Cristo ha de glorificar a Dios? Bueno, obviamente atendiendo el contexto y también atendiendo a todo lo que podemos encontrar en la Biblia. Podemos decir, a riesgo de dejar al lado otras cosas importantes, pero podemos sintetizar la manera en que la iglesia ha de glorificar a Dios en 2 puntos. Primero, cumpliendo la misión que Dios le ha encomendado. Y segundo, viviendo a la altura del llamado que Dios le ha hecho. Primero veamos lo de la misión, cumpliendo la misión que Dios le ha encomendado. Un pasaje que nos puede ayudar a entender esto es lo que Cristo dice en Juan capítulo 17, cuando Él ora al Padre, le dice lo siguiente: yo te he glorificado aquí en este mundo, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Cómo glorificó Cristo a su Padre Celestial? Llevando a cabo la misión que Él le encomendó. Hermanos míos, aquí nuestro amado Jesús está orando a su Padre Celestial en el momento previo a ser entregado y encaminado a la cruz. En esta oración, el obediente Hijo de Dios declara que Él ha glorificado a Dios Padre cumpliendo la obra que éste le dio que hiciese. Lo cual nos permite inferir que la iglesia de Cristo glorifica a su Dios cumpliendo de igual manera la obra que le encomendó hacer. Esta obra es la proclamación del Evangelio por todo el mundo para ser discípulos de todas las naciones. En este sentido, como embajada del cielo aquí en la tierra, la iglesia de Cristo traerá gloria a Dios cumpliendo la gran comisión. De esa manera, haciendo lo que Él nos encomendó hacer. Otra arista importante respecto de cómo la iglesia trae gloria al nombre de Dios es viviendo a la altura del llamado de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda algo sumamente relevante en esta carta. Dice que Él creó una nueva humanidad de estos 2 pueblos. Este pasaje implica la gran verdad, hermanos míos, de que en la iglesia Dios está restaurando su creación con una nueva humanidad, en la cual ha sido restaurada la imagen de Dios por medio de la obra de Cristo y del Espíritu Santo en cada creyente. Imagen de Dios que obviamente había sido arruinada por el pecado, por la caída. Adán, su desobediencia, ¿cierto?, nos llevó a vivir con esta imagen de Dios arruinada. Pero el segundo Adán, que es Cristo, ha redimido un pueblo que glorifica a Dios con su vida. O como el apóstol dice en otra carta, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negándonos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios ha creado a través de Cristo una nueva humanidad, y esta es la iglesia. La iglesia de Cristo es una nueva humanidad que vivirá por siempre bajo el gobierno y la bendición de Dios, disfrutando eternamente del reposo del Creador. Y en este mundo tiene el llamado de vivir glorificándole con sus obras. Respecto a esto, el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo lo ocupó para responder la pregunta: ¿cómo debe vivir un hijo de Dios? ¿Cómo debe vivir la iglesia de Cristo? Bueno, en una oportunidad Cristo lo dice: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Hermanos, Dios
se glorifica cuando el mundo ve las buenas obras de sus creyentes, las buenas obras de la iglesia. Cuando Dios ve, ¿cierto?, su obrar en medio de su pueblo. Cuando hay una iglesia que muestra la obra de Dios en su vida, vidas transformadas, vidas cambiadas, vidas relucientes, vidas que manifiestan el amor de Cristo, vidas que manifiestan una transformación en sus corazones. Todo esto sirve para dar gloria a Dios. Hermanos, los fariseos mostraban sus obras para recibir su propia gloria. ¿Y qué les dice Cristo a los apóstoles? Ya tienen su recompensa. ¿Buscan gloria? Ahí la tienen. Un par de aplausos. Pero le dice a sus discípulos, ustedes, sus obras, tienen que glorificar a Dios. ¿Y de qué manera pueden glorificar a Dios mis obras? Dice, cuando los demás vean vuestras obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Hermanos míos, una vida transformada, una iglesia que muestra la transformación del poder de Dios en sus propias vidas, eso glorifica a Dios. Esta nueva humanidad redimida, santificada en Cristo, se caracteriza por manifestar el carácter de ese Dios santo. Por eso el propósito de Dios, hermanos míos, es formar a Cristo en nosotros. O como el apóstol dice en otra ocasión, para conformarnos a Cristo. Este nuevo hombre, esta nueva humanidad del cual debemos revestirnos para la gloria de Dios, Pablo lo dice de esta manera. En cuanto a la antigua manera de vivir, dice el apóstol en Efesios, despojaos del viejo hombre, que está corrompido, viciado por los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre. Y ocupa el mismo concepto, el nuevo hombre, la nueva humanidad. Ya no soy igual, ya no soy el mismo. Y tenemos que cantar en nuestros corazones como el antiguo corito dice, ¿cierto? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Por eso es que luego empieza una sección práctica donde todas estas cosas toman forma en nuestra vida práctica, porque la vida práctica es la que reluce el poder de Dios en nosotros. En conclusión, hermanos míos, el Señor ha llamado a sus escogidos de todas las épocas y de todas las naciones para formar su amada iglesia, la cual es una, santa, universal y apostólica. Esta iglesia de Cristo ha sido dejada en este mundo como una manifestación visible del reino de Dios. Y ha sido dejada en este mundo la iglesia como testigo y proclamador de su glorioso evangelio, y cuyo propósito más alto y sublime es glorificar a Dios. Esa es nuestra iglesia local, hermanos míos, donde debemos trabajar por ser una iglesia donde el reino de Dios sea extendido y donde muchos perdidos puedan entregar sus vidas a Cristo. Y donde los hijos de Dios sean conformados a la imagen de su Hijo, con el poder de su palabra para la gloria de Dios. Es en nuestra iglesia local donde debemos procurar que el propósito de la existencia de la iglesia sea patente y entender que nuestra propia iglesia, como iglesia local, existe para la gloria de Dios. No existe para nuestro provecho personal esta iglesia, existe para la gloria de Dios. Tu vida y mi vida deben glorificar a Dios. Debemos cumplir la misión que Él nos ha dado en este mundo. Debemos vivir proyectando la obra de Dios en nosotros, al mundo perdido. Hermanos míos, que Dios nos permita como iglesia de Cristo, como parte de la iglesia de Cristo, ¿cierto?, que podamos vivir para su gloria. Y que nunca olvidemos eso. Nosotros existimos para la gloria de Dios. Amén. Oremos.